El teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB y además f de A igual a f de B, entonces existe un punto epsilon en el intervalo abierto AB tal que f' de E sea igual a 0. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Rolle? ¿Qué es lo que nos indica? Pues lo que nos indica es que si una función que en el punto A y en el punto B son iguales, que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, como nos muestra esta función, entonces podemos encontrar un punto epsilon. Existe un punto epsilon entre A y B tal que la derivada de ese punto E sea 0 y va a ser este. Y como vemos allí, la derivada es 0. Así que una función podría tener un punto epsilon donde su derivada es 0. El teorema de Rolle me dice que existe un punto epsilon, pero pueden existir más. Por ejemplo, esta función es continua en el intervalo cerrado AB y también derivable en el intervalo abierto AB. Notemos que aquí hay varios puntos donde la derivada vale 0. En este caso, aquí tenemos uno, aquí otro, aquí tenemos otro y aquí otro. Si trazamos la recta tangente en cada punto, veremos que la pendiente es 0. El teorema de Rolle me indica que existe por lo menos un 0, pero pueden haber más. A veces tenemos casos donde hay uno o hay más de uno, y a veces casos donde hay infinitos puntos de estos donde su pendiente es 0. Por ejemplo, en esta función continua en el intervalo abierto AB, que también es derivable en ese mismo intervalo, pero abierto, y si vemos para todo punto entre A y B, sin incluir los extremos, la derivada de esta función también vale 0. Aquí podemos decir que hay infinitos puntos epsilon donde la derivada también vale 0. El teorema de Rolle nos garantiza la existencia de un punto. No nos indica dónde está, pero sí nos dice que existe. Bueno, vamos ahora a demostrar este teorema de Rolle. Para hacerlo, vamos a tomar como hipótesis la que nos indica el teorema. Como hipótesis tomaremos entonces que una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Intervalo cerrado AB, intervalo abierto AB. Y además que en A y en B, que son los extremos de este intervalo, tendrán el mismo valor. Entonces, si tenemos esto, vamos a iniciar diciendo que existe un valor x mínimo en el intervalo tal que f de x es mayor o igual que f de x en ese valor mínimo. Esto nos indica que existe un mínimo general global. ¿Por qué? Porque la función es continua en A y en B. Y además, por el teorema de Bayes. Bueno, si existe un x mínimo que pertenece al intervalo cerrado A, B, entonces también podemos afirmar que existe un x máximo que pertenece al intervalo cerrado AB, tal que, en este caso, f de x sea menor o igual que f de x máximo. Entonces, también podemos hacer esa afirmación. Acá entonces tendremos que f de x será menor o igual que f de x máximo en este punto. Así como tiene un mínimo global, tendrá un máximo global, por ser continua y además como lo afirma también el teorema de Bayes. Vamos a suponer que el mínimo global no pertenece a ningún extremo, que está dentro del intervalo, pero no está ni en A ni en B. Entonces, el x mínimo global pertenece al intervalo abierto AB. Como en el intervalo abierto AB la función es derivable, o sea, f' de x mínimo existe, ya que la hipótesis nos afirma que es derivable en este intervalo abierto. Por lo tanto, si sabemos que existe un mínimo global y en ese mínimo la función es derivable, por el teorema de Fermat podemos afirmar que la derivada en ese mínimo local vale 0. Así que este x mínimo sería nuestro punto epsilon,
que me garantiza que existe un punto con su derivada igual a 0. Acá demostramos que si el mínimo está dentro del intervalo, va a existir un punto donde la derivada va a ser 0. Si ahora tomamos el máximo global, vamos a obtener la misma conclusión, que la derivada en el máximo global va a ser 0, ya sea teniendo alguno de los extremos globales dentro del intervalo, vamos a encontrar siempre un punto con derivada 0. Lo que nos falta ahora será suponer que dentro de este intervalo cerrado AB no está ni el máximo ni el mínimo local. Vamos a suponer entonces que el máximo global está en un extremo y el mínimo global está en el otro extremo. Si esto es así, entonces no nos queda sino afirmar que sean iguales. ¿Por qué? Porque la hipótesis nos expresaba o nos indicaba que la imagen de A es igual a la imagen de B. Luego, la función en el máximo global y mínimo global tienen el mismo valor. Si valen lo mismo, al combinar las desigualdades indicadas, podemos llegar a la conclusión que las funciones dentro del intervalo cerrado AB son iguales. O sea, f de x es igual a f de x máximo igual a f de x mínimo para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. Es decir, f de x será constante, y si la función es constante en todo el intervalo abierto AB, la derivada será 0 en todos los puntos. Por lo tanto, para estos tres casos siempre encontraremos un punto f' de epsilon igual 0 dentro del intervalo abierto AB, donde la derivada sea 0. Y así, con el análisis de estas tres variantes, hemos demostrado el teorema de Rolle.